Únete a nuestro canal de YouTube donde compartimos historias reales y emocionantes. Suscríbete para no perderte ninguna de nuestras emocionantes historias. Lena, una chica con una preciosa melena pelirroja y un eterno brillo en los ojos, era el alma de la empresa. Su vida estaba llena de colores vivos, fiestas divertidas y aventuras. Su opuesto era Igor, un programador tranquilo y modesto que pasaba los días escribiendo código y las tardes inmerso en el mundo de los libros fantásticos. Su mundo parecía estar separado por una barrera invisible, hasta que ocurrió un accidente. Lena, paseando por el parque, se fijó en un joven sentado en un banco con las orejas curtidas y enrojecidas asomando por debajo del sombrero. «Hace frío, ¿eh?» Lena sonrió y le tendió una manopla a Igor. Igor se sobresaltó y se sonrojó aún más. «Ah, gracias», murmuró, sin atreverse a levantar la vista. Lena, ignorando su torpeza, se sentó a su lado. «Me llamo Lena. ¿Y tú eres?» «Igor», respondió él, sin mirarla. Lena no insistió, se limitó a hablar de su día, de cómo ella y sus amigas habían preparado una actuación para las vacaciones escolares. Igor, poco a poco más tranquilo, empezó a compartir con ella su pasión por la programación. A partir de ese día, empezaron a verse con regularidad, paseando por el parque, tomando café, compartiendo noticias de sus vidas. Lena contagió a Igor su alegría, le ayudó a salir del capullo de su propia timidez. Igor, a su vez, inculcó a Lena el amor por los libros, le enseñó a ver la belleza en las cosas sencillas. Se hicieron inseparables, dos mitades hechas de piezas completamente distintas, pero diferentes a gusto del otro. Su amistad se convirtió en un apoyo en lo mundano. La prueba de que la verdadera amistad no tiene barreras y puede nacer en la situación más inesperada. A veces, sentada en un café, Lena mira a Igor, sonriente, contándole sus proyectos y piensa en cómo el destino puede ser imprevisible. Igor, mirando su brillante sonrisa, piensa en lo bueno que fue no huir entonces de la chica guay con mitones calientes. Al fin y al cabo, fue un encuentro que cambió sus vidas y les condujo a una gran y hermosa amistad. Liana siempre vivió rodeada de lujo y comodidad. Sus padres, exitosos empresarios, le proporcionaron todo lo que pudiera desear, una gran mansión, las mejores escuelas y acceso a cualquier cosa que quisiera. Sin embargo, a pesar de tenerlo todo, Liana siempre sentía que algo faltaba en su vida. No tenía amigos verdaderos y a menudo le faltaba compañía. Liana y María se conocieron en la Universidad de Arte. Aunque venían de mundos completamente diferentes, sus caminos se cruzaron en una clase de pintura avanzada. El talento y la determinación de María impresionaron a Liana desde el primer momento. Al principio, Liana observaba a María desde lejos, intrigada por su dedicación y la pasión que ponía en cada trazo de su pincel. Un día, después de clase, Liana decidió acercarse a María. Aunque estaba nerviosa, trató de iniciar una conversación. «Hola, María. He visto tus trabajos y me parecen increíbles. ¿Podríamos tomar un café alguna vez y hablar sobre arte?» María, sorprendida pero contenta por el interés de Liana, aceptó la invitación. Así comenzó una amistad que, aunque al principio parecía improbable, se fortaleció con el tiempo. A través de sus conversaciones, Liana descubrió las dificultades que había enfrentado María y sintió una profunda admiración por su resiliencia y valentía. Liana también compartió su propia historia con María, confesando que, a pesar de todo su dinero, se sentía muy sola. Le contó cómo la mayoría de las personas en su vida solo estaban interesadas en su riqueza y cómo esto la había llevado a desconfiar de las intenciones de los demás. María, con su naturaleza empática, comprendió los sentimientos de Liana y comenzó a incluirla en su círculo de amigos. Le presentó a sus amigos de la universidad. Personas genuinas que valoraban a Liana por quien era, no por lo que tenía. Poco a poco, Liana empezó a sentir que finalmente pertenecía a un grupo que la aceptaba sin condiciones. Un día, Liana decidió que quería hacer algo significativo con su fortuna. Inspirada por la historia de María y su experiencia, decidió crear una fundación para apoyar a estudiantes de arte con talento que no tuvieran los medios para financiar su educación. María se convirtió en su socia en este proyecto,
utilizando su experiencia personal para guiar las decisiones de la fundación. Trabajando juntas, Liana y María lograron ayudar a muchos jóvenes artistas a alcanzar sus sueños. La fundación se convirtió en un éxito y la colaboración entre las dos amigas no solo cambió las vidas de muchos estudiantes, sino que también solidificó su propia amistad. Liana descubrió que, al ayudar a los demás, su propia vida se llenaba de propósito y satisfacción. Ya no se sentía sola, había encontrado un sentido en su riqueza al usarla para el bien de otros. María, por su parte, encontró en Liana no solo una amiga, sino también una aliada que la apoyaba en su misión de hacer el arte accesible para todos. A medida que pasaban los años, Liana y María continuaron trabajando juntas, viendo crecer su fundación y el impacto positivo que tenían en la comunidad artística. Su historia de amistad y colaboración se convirtió en un ejemplo para otros, demostrando que, sin importar las circunstancias, el verdadero valor se encuentra en las conexiones humanas y en el deseo de hacer una diferencia en el mundo. Ahora, cada vez que Liana veía las pinturas de los estudiantes que apoyaban, sentía una profunda gratitud por haber encontrado a María y por haber transformado su soledad en una fuerza para el bien. Su vida, antes vacía y solitaria, estaba ahora llena de amistad, propósito y un sentido renovado de pertenencia. Max era un chico tranquilo, con ojos brillantes y una mirada soñadora. Desde pequeño estaba enamorado de María, la chica de la casa vecina, que siempre le pareció una estrella inalcanzable. A menudo la observaba desde la ventana de su habitación, admirando su belleza y elegancia. Pero, a pesar de sus sentimientos, nunca encontraba el valor para acercarse a ella y confesarle su amor. Mientras Max soñaba con María, Liana, su compañera de clase, secretamente tenía sentimientos por él. Siempre lo consideró interesante y misterioso, y quería conocerlo mejor. Un día, debido a un proyecto escolar, terminaron en el mismo grupo y Max comenzó a notar a Liana de una manera diferente. Ella era inteligente, encantadora y siempre dispuesta a ayudar a los demás. Max comenzó a pasar más tiempo con Liana y gradualmente sus sentimientos hacia ella comenzaron a cambiar. Al mismo tiempo, Liana y María, quien se convirtió en su íntima amiga después de la universidad, estaban ocupadas con sus propios proyectos y fortaleciendo su amistad. María fue la única persona a quien Liana confesó sus sentimientos por Max, y María siempre la apoyó en su búsqueda. Max, por su parte, se sentía dividido entre su amor de toda la vida por María y sus nuevos sentimientos por Liana. No sabía cómo lidiar con este conflicto y sentía que su corazón se rompía en dos. El destino entrelazó sus vidas y en algún momento se vieron envueltos en una situación que los sacudió a todos. En ese momento, Max se dio cuenta de que sus sentimientos por María habían cambiado y que su corazón pertenecía a Liana. Decidió dar un paso adelante y confesar su amor por Liana, lo que hizo que su corazón latiera de alegría. Liana, emocionada y feliz, aceptó sus sentimientos con el corazón abierto. Comenzaron su propio camino juntos, apoyándose mutuamente y disfrutando de cada momento que pasaban juntos. María, al ver la felicidad de su amiga, se alegró por ella y continuó siendo un apoyo y amiga para ambos. Así, la historia, que comenzó con un amor secreto y sentimientos complicados entrelazados, se convirtió en una historia de amor, amistad y valentía para abrir el corazón a nuevas posibilidades. En la ciudad de Zeta reinaba un alcalde con mano dura y conexiones dudosas. Su nombre inspiraba miedo en muchos, pero Genaro, un empresario local, se enfrentaba a su corrupción directamente. Durante muchos años, Genaro había intentado luchar por la justicia, pero las paredes del ayuntamiento eran demasiado altas para una sola persona. Max, un ciudadano común, se enteró de las artimañas del alcalde por casualidad, escuchando una conversación en una cafetería. Decidió que tenía que hacer algo para detener esta práctica deshonesta. Sin embargo, sin pruebas y sin apoyo, sus intentos resultaron ser en vano. Mientras tanto, María y Liana, dos hermanas, fueron testigos de la corrupción y deseaban llamar la atención de la policía. Sabían que no sería fácil, pero decidieron intentarlo. El destino los unió a todos en una situación inesperada cuando Genaro se encontró accidentalmente con Max en una cafetería y le contó sus problemas. Max, al darse cuenta de que esto podría ser la clave para llamar la atención de las autoridades, le pidió a Genaro que le proporcionara pruebas. Mientras tanto, María y Liana, al descubrir que Max y Genaro estaban abordando el problema,
decidieron ayudarlos y contactaron a la policía. A pesar de las dificultades y peligros, decidieron que era el único camino hacia la justicia. Con los esfuerzos de los cuatro, lograron recopilar suficientes pruebas para que la policía iniciara una investigación. Como resultado, el alcalde fue arrestado y Genaro tuvo la oportunidad de comenzar una nueva vida sin ser empañado por la corrupción. Así, la historia, que comenzó con luchas individuales y desilusiones, se convirtió en una historia sobre el poder de la solidaridad y la búsqueda de la justicia. Max, María, Liana y Genaro se dieron cuenta de que juntos eran más fuertes y podían lograr cambios. En una ciudad donde la ley y el orden a menudo quedaban en el fondo de la lista de prioridades, el director de la escuela Pablo era un maestro de la corrupción. Sobornos, dirección en beneficio propio, era su día a día. Pero sus conexiones influyentes siempre lo dejaban fuera de la ley. Masha y Lucy, dos valientes alumnas de último año, decidieron que ya era suficiente con el silencio. Habían visto cómo Pablo extorsionaba dinero a los padres de los estudiantes y mantenía vínculos dudosos con empresarios locals. Pero lo más importante, habían notado cómo esto afectaba a la educación y al futuro de su comunidad escolar. Masha y Lucy comenzaron a recopilar pruebas. Grababan conversaciones, tomaban fotos de documentos e incluso intentaban grabar videos, aunque era muy peligroso. Pero su determinación era más fuerte que el miedo. Se acercaban a los estudiantes que sufrían las acciones corruptas de Pablo y gradualmente reunían un ejército de partidarios. Sabían que enfrentarse al poder de Pablo no sería fácil, pero estaban dispuestas a luchar hasta el final. Sus esfuerzos llamaron la atención de los periodistas locals, que comenzaron a escribir artículos sobre la corrupción en la escuela. Con cada día que pasaba, el escándalo se hacía más conocido y la presión sobre Pablo aumentaba. Finalmente, gracias a los persistentes esfuerzos de Masha y Lucy, así como a su dedicación y valentía, Pablo se vio obligado a dimitir. La escuela consiguió un nuevo director que prometió llevarla a nuevas alturas de honestidad y transparencia. Masha y Lucy se convirtieron en heroínas de su ciudad, y su historia inspiró a otros a luchar por la justicia y contra la corrupción. Dimitri era un chico de una pequeña ciudad donde el único entretenimiento eran las calles polvorientas y los rascacielos grises. Pero Dimitri siempre le atrajo algo más, algo brillante y emocionante. Soñaba con ser músico, escribir música que llegara al corazón de la gente, que la hiciera llorar y reír. Pero el camino hacia su sueño estaba sembrado de dificultades. Sus padres, simples jornaleros, no apoyaban sus aficiones, pues consideraban la música una ocupación inútil. En la escuela se burlaban de él por sus inusuales aficiones, por el hecho de que, en lugar de jugar al fútbol, pasara el tiempo con la guitarra. Dimitri no se rindió. Aprendió a tocar en secreto, se pasaba horas sentado en su habitación, rasgando las cuerdas y componiendo melodías. Leía libros sobre grandes compositores, absorbía sus historias y se inspiraba en su talento. Pero la vida no era un cuento de hadas. Tenía que trabajar para ayudar a mantener a sus padres, pero seguía luchando por su sueño. Después del trabajo, cansado, seguía yendo a su habitación, cogía la guitarra y se ponía a tocar. Un día, en un festival local, se aventuró a actuar. Su música, sincera y sentida, llegó al corazón de los oyentes. Se fijaron en él, empezaron a invitarle a conciertos y luego a grabaciones profesionales. Dimitri nunca olvidó de dónde venía. Siempre siguió su sueño, no se rindió ante las dificultades. Y ahora, sentado en el escenario, ante un público de miles de personas, se daba cuenta de que su persistencia, su fe en sí mismo, le habían llevado a esta cima. Se había convertido en un músico famoso y su música se escuchaba en todo el mundo. Demostró que un sueño puede hacerse realidad si se persigue con perseverancia a pesar de las dificultades. Dimitri estaba de pie en el escenario y en sus ojos se reflejaba la luz de los focos y las caras de los fans. Y su corazón latía no solo con música, sino también con la fe insaciable de que cualquier sueño puede hacerse realidad si se persiste en perseguirlo. André era un hombre tranquilo y retraído, acostumbrado a una vida comedida en una pequeña ciudad. Su familia, que parecía corriente, estaba formada por unos padres cariñosos y un hermano pequeño. André se sentía feliz hasta que encontró un cofre polvoriento en el desván. Dentro, bajo una capa de polvo, yacía una pila de viejas cartas, fotografías y diarios. Al principio no les había prestado mucha atención,
pero le ganó la curiosidad. Con cada carta, con cada fotografía, Andrei se sumergía en otra vida, la vida de sus antepasados que nunca había conocido. Las cartas estaban llenas de amor y ternura, pero también encerraban una historia oculta. Resulta que su bisabuelo participó activamente en la revolución, y su bisabuela, por azares del destino, se convirtió en amante de un hombre de ideas opuestas. Su amor fue ilegal, sus vidas llenas de pruebas. Andrew se enteró de que su bisabuelo fue detenido y ejecutado, y su bisabuela, para protegerse a sí misma y a su hijo recién nacido, ocultó la verdad sobre su padre. En su diario encontró una descripción del sufrimiento, de la soledad, pero también de un amor inconmensurable por su hijo, por su padre. Este secreto, oculto durante años, puso patas arriba el mundo de Andrew. No podía entender cómo su familia podía vivir con esta pesada carga. Se sintió traicionado, engañado por su pasado. La decepción, el resentimiento y, al mismo tiempo, la compasión por su familia le abrumaron. A partir de ese momento, la actitud de Andrew hacia su familia cambió. Ya no los veía como un mundo sin nubes. Vio detrás de la fachada de sus vidas los secretos, las ansiedades y los profundos sentimientos que guardaban en su interior. Pero con esta nueva comprensión llegó la oportunidad de sanar. Andrew decidió compartir su descubrimiento con su familia. Quería que por fin sacaran a la luz este secreto para que juntos pudieran enfrentarse a su peso. La conversación no fue fácil. Hubo preocupaciones, arrebatos emocionales, acusaciones. Pero al final, Andrew se dio cuenta de que su familia no ocultaba la verdad por rencor o egoísmo. Simplemente tenían miedo. Miedo de destruir un mundo ya frágil, miedo de perderse unos a otros. Al final, la verdad salió a la luz. La familia de Andrew, gracias a su valentía, pudo finalmente limpiar sus corazones del pesado secreto. Estaban unidos, curados y más unidos que nunca. Aunque Andrew ya no veía a su familia con la misma ingenuidad, llegó a quererlos aún más. Se dio cuenta de que ellos, como él, habían sido víctimas del pasado, pero habían logrado sobrevivir y encontrar la fuerza para seguir adelante. Guardó las viejas cartas y fotos como recordatorio de que la vida no siempre es un brillante cuento de hadas, sino un camino lleno de senderos secretos y giros impredecibles, pero hay que creer en él. Como tu familia, hasta el final. En un tranquilo y verde suburbio vivía un hombre llamado Víctor. Su vida era tranquila, comedida, pero vacía. En su corazón había una herida dejada por la traición de su mejor amigo, Sergei, quien, según se supo, malversó los ahorros de Víctor. La decepción de perder el dinero era insignificante comparada con la decepción de haber sido traicionado. Víctor cargó con esa decepción durante mucho tiempo. Cada día se hacía más pesada, ahogando la alegría y la esperanza. Se encerraba en sí mismo, evitaba a la gente y pasaba su tiempo libre recordando momentos felices, ahora ensombrecidos por el amargo sabor de la traición. Un día, al pasar por delante de una iglesia, Víctor se fijó en un anciano sentado en un banco y rezando. El anciano vestía ropas sencillas, pero sus ojos brillaban con calma y sabiduría. Víctor se detuvo involuntariamente y el anciano, al sentir su mirada, sonrió. ¿Qué te preocupa, hijo mío?, preguntó el anciano. Víctor, conteniendo a duras penas las lágrimas, compartió su frustración. El anciano le escuchó atentamente y luego dijo: perdonar no es fácil, pero es necesario para tu propia felicidad. Llevas esta decepción como un gran peso que te impide avanzar. Perdonar es liberarse de ese peso, empezar una nueva vida. Víctor se mostró escéptico. ¿Cómo podía perdonar a un hombre que le había herido tan profundamente? El anciano le propuso una práctica sencilla. Todos los días, antes de acostarse, decirse a sí mismo las palabras del perdón. Víctor decidió intentarlo. Al principio le resultó difícil. Las palabras de perdón le parecían extrañas, poco sinceras. Pero cada día le resultaban más fáciles y la decepción que sentía en su corazón iba desapareciendo. Poco a poco, Víctor empezó a notar cambios en sí mismo. Dejó de ser huraño y retraído y empezó a sonreír más a menudo. Volvió a interesarse por la vida y a disfrutar de las pequeñas cosas. Un día, Víctor vio a Sergei por la calle. Su corazón se estrujó de decepción, pero recordó las palabras del anciano. Se acercó a Sergei y, para sorpresa
sorpresa de este, le perdonó. Sergei estaba conmocionado. Confesó que lamentaba profundamente su acto y que se arrepentía de lo que había hecho. En ese momento, Víctor se dio cuenta de que perdonar no significaba olvidar la decepción, sino dejarla pasar, liberarse de su poder. Víctor siguió con su vida, pero ya no con el peso del resentimiento sobre sus hombros. El perdón le liberó, le permitió seguir adelante y disfrutar de la vida. Ya no era una víctima de la traición, sino un hombre capaz de perdonar y empezar un nuevo capítulo de su historia. En una ciudad donde la ley y el orden a menudo quedaban en el fondo de la lista de prioridades, el director de la escuela Pablo era un maestro de la corrupción. Sobornos, dirección en beneficio propio, era su día a día. Pero sus conexiones influyentes siempre lo dejaban fuera de la ley. Masha y Lucy, dos valientes alumnas de último año, decidieron que ya era suficiente con el silencio. Habían visto cómo Pablo extorsionaba dinero a los padres de los estudiantes y mantenía vínculos dudosos con empresarios locals. Pero lo más importante, habían notado cómo esto afectaba a la educación y al futuro de su comunidad escolar. Masha y Lucy comenzaron a recopilar pruebas. Grababan conversaciones, tomaban fotos de documentos e incluso intentaban grabar videos, aunque era muy peligroso. Pero su determinación era más fuerte que el miedo. Se acercaban a los estudiantes que sufrían las acciones corruptas de Pablo y gradualmente reunían un ejército de partidarios. Sabían que enfrentarse al poder de Pablo no sería fácil, pero estaban dispuestas a luchar hasta el final. Sus esfuerzos llamaron la atención de los periodistas locals, que comenzaron a escribir artículos sobre la corrupción en la escuela. Con cada día que pasaba, el escándalo se hacía más conocido y la presión sobre Pablo aumentaba. Finalmente, gracias a los persistentes esfuerzos de Masha y Lucy, así como a su dedicación y valentía, Pablo se vio obligado a dimitir. La escuela consiguió un nuevo director que prometió llevarla a nuevas alturas de honestidad y transparencia. En una ciudad donde la ley y el orden a menudo quedaban en el fondo de la lista de prioridades, el director de la escuela Pablo era un maestro de la corrupción. Sobornos, dirección en beneficio propio, era su día a día. Pero sus conexiones influyentes siempre lo dejaban fuera de la ley. Masha y Lucy, dos valientes alumnas de último año, decidieron que ya era suficiente con el silencio. Habían visto cómo Pablo extorsionaba dinero a los padres de los estudiantes y mantenía vínculos dudosos con empresarios locals. Pero lo más importante, habían notado cómo esto afectaba a la educación y al futuro de su comunidad escolar. Masha y Lucy comenzaron a recopilar pruebas. Grababan conversaciones, tomaban fotos de documentos e incluso intentaban grabar videos, aunque era muy peligroso. Pero su determinación era más fuerte que el miedo. Se acercaban a los estudiantes que sufrían las acciones corruptas de Pablo y gradualmente reunían un ejército de partidarios. Sabían que enfrentarse al poder de Pablo no sería fácil, pero estaban dispuestas a luchar hasta el final. Sus esfuerzos llamaron la atención de los periodistas locals, que comenzaron a escribir artículos sobre la corrupción en la escuela. Con cada día que pasaba, el escándalo se hacía más conocido y la presión sobre Pablo aumentaba. Finalmente, gracias a los persistentes esfuerzos de Masha y Lucy, así como a su dedicación y valentía, Pablo se vio obligado a dimitir. La escuela consiguió un nuevo director que prometió llevarla a nuevas alturas de honestidad y transparencia. Iván estaba sentado en un banco del parque, encorvado bajo el peso del pasado. El sol que jugaba con las hojas le parecía un burlón malvado. Él, antiguo abogado, exitoso y solicitado, estaba sentado sin un céntimo, condenado a 5 años por fraude financiero. Habían pasado 2 años. 2 años de aislamiento, reflexión y experiencias difíciles. Era joven e inexperto, cegado por el afán de riqueza. El negocio que debía conducirle al éxito había fracasado. Ahora era un ermitaño, apartado de su familia, de sus amigos, de su antigua vida. En la cárcel, Iván conoció a Sergei, un antiguo militar condenado por un conflicto provocado por el alcohol. Sergei era estricto pero justo. Enseñó a Iván a apreciar las cosas sencillas: la calidez, la amistad, la honradez. Fue Sergei quien le hizo mirar en su interior, darse cuenta de la profundidad de su error y sentir el deseo de corregirse. Tras salir de la cárcel, Iván llegó a la pequeña ciudad donde vivía Sergei. Le ofreció un trabajo en la construcción local.
Iván, acostumbrado a la comodidad y el lujo, se sentía torpe y desmañado, pero trabajó duro y poco a poco empezó a sentir la satisfacción del trabajo honrado. Poco a poco se fue ganando el respeto del equipo. Sergei se convirtió en un verdadero amigo, apoyándole en los momentos difíciles. Iván empezó a sentirse a gusto. Se dio cuenta de que su pasado era pasado y que ahora tenía una segunda oportunidad. Un día, mientras trabajaba en la construcción de una escuela, Iván vio a un niño que no podía alcanzar una rama con una manzana. Iván subió al andamio y arrancó la manzana para el niño. En los ojos del niño, Iván vio sincera alegría y gratitud. En ese momento, se dio cuenta de que su segunda oportunidad no era solo una oportunidad para empezar de nuevo en la vida, sino una oportunidad para convertirse en una persona mejor. Una persona que pudiera dar alegría y ayudar a los demás. Empezó a ayudar en la escuela, dando clases a los niños, enseñándoles la importancia de la honradez y la amabilidad. Sabía que su historia no podía caer en el olvido, pero no quería esconderse de ella. Quería que su historia sirviera de lección a los demás para que nunca cometieran errores como los suyos. Iván no esperaba el perdón de la sociedad, solo esperaba una cosa, una oportunidad para redimirse con buenas acciones, para ayudar a los demás y encontrar sentido a su nueva vida. Estaba seguro de que no desaprovecharía esta segunda oportunidad.